historia, amén. Una gran enseñanza para nosotros. Gloria a Jesús. Lucas 7, 36 al 50. Bendito el Señor. Aleluya, amén. Así que leemos la palabra del Señor en este día. Dice así la palabra, ¿lo tienen? Lucas 7, 36. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. ¿Se puede sentar? Gloria al Señor. Vamos a hablar bajo el tema en este día: la mujer pecadora. Amén. La mujer pecadora. Esta es una historia que solamente relata el Evangelio de Lucas. Amén. ¿Verdad? Esta mujer que llega a esta casa donde Jesús estaba comiendo, cenando, y interrumpe aparentemente la cena, ¿verdad? Y se postra a los pies del Señor llorando y unge sus pies. Gloria al Señor. Imagínese, hermano, lo tremendo que es tener al Señor Jesús en nuestra casa. Usted se ha puesto a pensar eso, ¿verdad? Tener como invitado a Jesús a nuestro hogar, ¿verdad? Qué tremendo, gloria al Señor. Este fariseo, este hombre invitó a Jesús a su casa. Lo único que él mismo no sabía quién tenía él allí. Imagínese cómo se cantaba acá, ¿verdad? ¿Quién es Jesús realmente, verdad? Mucha gente no entendió. Mucha gente estaba tan cerca de Jesús y no le conoció como él realmente es, ¿verdad? Tenían un concepto equivocado de Jesús. Incluso gente que tenía conocimiento de las Escrituras, gente que sabía de la palabra, sin embargo, no pudo entender quién era Jesús. Sin embargo, una mujer como esta, una mujer de la calle, una mujer pecadora, como le llama en el relato, conoció y entendió delante de quién estaba, ¿verdad? Y el peligro de no entender quién es Jesús, ¿sabe cuál es el peligro de no entender realmente quién Él es? Es que no le vamos a honrar como Él se merece. Amén, y mucho menos le vamos a hacer el Señor de nuestras vidas si no entendemos que Él es el Señor. Gloria a Jesús. Entonces este hombre invitó a Jesús, pero no le honró como Jesús se merecía. Sin embargo, esta mujer sí supo honrar a Jesús. Qué tremendo es tener al Dios Todopoderoso en nuestras casas y ni siquiera discernir que Él está ahí. Qué terrible, qué ciego estaban estos religiosos, hermanos. La mujer tuvo más visión que el fariseo. Qué tremendo, ¿verdad? Bendito el Señor. Entonces Jesús llega a casa de este hombre. Este hombre, dice la palabra, Simón el fariseo lo invita a comer a su casa. Se nota, ¿verdad? Al parecer este hombre no creía que Jesús era el Mesías. Él quizás, ¿verdad? Sabía que Jesús era un profeta, un nuevo profeta, incluso un profeta que se había vuelto muy famoso. Usted sabe que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Era un joven profeta, ¿verdad? Del cual la gente estaba hablando, se había hecho famoso. Y este hombre invita a Jesús a su casa quizás por curiosidad, quería conocerlo un poco más, quizás quería hacer quedar mal a Jesús en algo, ridiculizar a Jesús en algo, porque los fariseos no se llevaban con Jesús, ¿verdad? Jesús les habló sus verdades y ellos no les gustaba mucho Jesús. Pero este hombre invita a Jesús a su casa y en medio de esta cena, de esta comida, aparece esta mujer, ¿verdad? Única.
aparece allí, interrumpe la cena. Ahora vamos a conocer un poquito más de esta mujer. Leemos nuevamente el versículo 36 y 38 de Lucas 7 que dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Jesús iba donde quiera que le invitaban, ¿verdad? Él iba. Dice el versículo 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Especifica una mujer de la ciudad que era pecadora. Con esto no quiere decir el relato que ella era la única pecadora, ¿verdad? La Biblia habla muy claramente que todos somos pecadores. La Biblia especifica en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra. La Biblia especifica en Romanos 3:23, por cuanto todos, hay que enfatizar esa palabra, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fuimos alejados de la gloria del Señor, no teníamos participación con el Señor por causa del pecado, porque el pecado es una pared que nos separa del Señor. Amén. Entonces, no quiere decir pecadora como que era la única, sino lo que quiere enfatizar aquí era que ella practicaba un pecado muy notable, muy conocido y muy alarmante para los demás, ¿verdad? Ella practicaba un pecado que se cree que era la prostitución, aunque no lo especifica ahí, ¿verdad? Pero en ese sentido, una mujer, ¿verdad?, inmoral. Era muy conocida en la ciudad, la gente la conocía. Quizás algunos de los que estaban en la cena pudieran haber sido algunos de sus clientes, no se sabe. Pero esta mujer interrumpe allí, ella vive una vida muy evidente ante todos, ¿verdad? Y sabemos que hay personas cuyos pecados son muy evidentes a los demás, son conocidas por sus pecados y también son muy evidentes a ellos mismos. Esto significa que cuando una persona sabe que está cometiendo un pecado, los demás lo saben y ella también, es más fácil que se arrepienta, que busque de Dios, que entienda que necesita salvación porque sabe que está mal, ¿verdad? En ese sentido estaba mejor que los religiosos que no entendían que necesitaban a Jesús, pero ella sabía que había pecado en su vida. Entonces el pecado, hermano, se puede disfrazar, ¿verdad? En nuestras vidas. El enemigo le gusta engañarnos con el pecado. Pero ¿a qué voy aquí, verdad? Esta mujer, su vida era muy evidente. La gente la conocía, una mujer de la ciudad que era pecadora, la conocían, tenía mala fama. Y hay personas, ¿verdad?, cuyos pecados son muy evidentes y hay otras cuyos pecados están ocultos. Amén. Hay algunos que lo tienen muy evidentes, otras están ocultos. Entonces, vivimos en un mundo donde llamamos decente a todo aquel que no le conocemos su vida íntima, ¿verdad? Se ve muy decente. Usted ve gente saliendo del closet a esta altura, gente a veces con años de matrimonio, que saliendo del closet. Solo Dios conoce la vida íntima de cada uno, ¿verdad? Llamamos decente a todo aquel que no se le conoce, ¿verdad? Ningún escándalo inmoral que no se le conoce no significa que no exista. Ahora, déjeme decirle algo, hermano. Si nosotros pensamos, ¿verdad?, que estamos mejor que esa mujer, podemos decir, bueno, esa mujer era una inmoral. Yo no soy inmoral, yo estoy mejor que ella. Tengamos cuidado, porque aunque pecado es cometer cosas malas, la Biblia da a entender que a veces no hay que cometer las cosas para pecar, no hay que hacerlas. Por ejemplo, Jesucristo dijo en Mateo 5:28 que todo aquel que codicia a una mujer en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, es más que cometer el pecado, ya el pecado está en el pensamiento. Y si Dios nos fuera a juzgar por el pensamiento, ¿cómo quedaríamos? Solamente por el pensamiento. Póngase a pensar cuánto pensamiento de lujuria puede haber en nuestras vidas, cuánto pensamiento, hermanos, de orgullo, de soberbia, de arrogancia, pensamientos incluso de odio. Por eso es que la Biblia dice, ¿verdad?, que el que odia es un homicida porque quizás no ha matado a una persona literalmente, pero ya le ha deseado la muerte. Entonces, si fuéramos juzgados de esa manera, ¿verdad?, que muy poco, bueno, nadie sería excusado delante de Dios. Todos somos igual de pecadores y tenemos que reconocer como esa mujer que necesitamos el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Tenemos que reconocer que solo Cristo puede perdonar nuestros pecados. Entonces, hermanos, todos somos pecadores y necesitamos la gracia del Señor a través de Jesús. Ahora, esta mujer había oído hablar de Jesús. ¿Por qué sabemos que ella había oído hablar de Jesús antes de llegar aquí? Porque si ella no hubiera sabido algo de Jesús, quién era Jesús, ella no llega. Le voy a decir por qué. Los líderes religiosos de ese tiempo
no tenían, primeramente no le hacían caso a las mujeres y mucho menos a una mujer inmoral. No iban las mujeres, ellos no se juntaban con ellas. Entonces, si ella hubiera sabido que Jesús era un maestro, un fariseo, como los demás que estaban ahí, ya ni se acerca, porque sabía que la podía rechazar y humillar públicamente, ¿verdad? Ella sabía que este hombre era diferente. Ella quizás había oído que este hombre aceptaba a todos por igual. Quizás había oído, ¿verdad?, que el Señor no hacía acepción de personas. Que Jesucristo había dicho, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ella sabía que ese hombre le extendía su amor a todo el que venía, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere hacer. El Señor nos ama a todos y nos extiende su gracia a todos. Él quiere perdonar nuestros pecados. Bendito el Señor. Ella quizás había visto a alguien que el Señor había transformado su vida. Quizás conoció al endemoniado gadareno ya en su nueva vida. Quizás conoció a alguien que el Señor sanó. Quizás conoció a un publicano que el Señor perdonó. Pero ella sabía que ese rabí, que ese maestro era diferente. No era un maestro igual, no rechazaba a nadie, el que a él venía los recibía. Y ella pudo venir con confianza para lo que ella iba a hacer. Ella tenía que saber que ese hombre era diferente, porque si no sabía que le iba a venir una humillación pública. Y dice la palabra que ella viene a Jesús. Ella había oído quizás a Jesús hablar, la palabra de Jesús, o la había oído por otros, pero ella creyó esa palabra, hermanos. Fue una mujer de fe. Gloria al Señor. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Ella no sabía mucho de las escrituras, pero lo que oyó de Jesús, ella lo creyó. Gloria a Jesús. Y ella reconoció quién realmente es Jesús. Bien tremendo, ¿verdad? Para lo que ella planeaba hacer, ella tenía que saber que ese hombre era diferente, que se merecía que se le honrara, amén, que se merecía que ella se humillara delante de él. Esta mujer, dice la palabra, en el versículo 37 nuevamente, en el 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Enjugar significa secar. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer viene y se postra a los pies de Jesús, se echa a los pies de Jesús. Eso simboliza humillación, ¿verdad? El venir y ponerse a los pies de alguien es reconocer que esa persona es más grande. Es alguien que, ¿verdad?, que merece que usted se le humille. Sabemos que personas de poder, de autoridad, pueden obligar a alguien a humillarse, ¿verdad?, y a postrarse ante ellos. Pero esta mujer lo hizo voluntariamente, amén. Jesús no la obligó. Ella vino voluntariamente, se postró a sus pies. Ellos estaban sentados sobre ciertos cojines, ¿verdad? Y ella viene y se postra delante de sus pies. Y dice la palabra que comenzó a llorar. Quizá ella ya estaba compungida, tocada, ¿verdad?, por la palabra del Señor. Ella venía tocada, llorando, y de tanto lloro, las lágrimas de ella caían sobre los pies de Jesús. Eran muchas lágrimas, y ella tomó su cabello, que es algo que las mujeres cuidan tanto, ¿verdad?, y comenzó a secar los pies de Jesús. Y además de eso, dice la palabra que ella trajo un perfume, un frasco de alabastro, que era algo que se traía de Egipto para hacer frascos, ¿verdad? Era algo que se importaba, era algo caro. Ella tomó este perfume y lo derramó a los pies del Señor. Y está allí llorando, y no solo eso, sino que le besa sus pies. Comienza a besar sus pies, amén, y a abrazarlos y a besarlos. Imagínense la escena, ¿verdad? Una mujer inmoral de repente haciendo todo esto a los pies de Jesús, ¿verdad? Cualquier maestro religioso las rechaza. No quiero nada contigo, no quiero que malinterpreten. Jesús, hermanos, no anda buscando apariencias. Jesús conoce el corazón de todos y Él sabe, ¿verdad?, quién se acerca a Él con un corazón contrito y humillado. Gloria al Señor. Ahora, esta mujer se acerca demostrando un gran amor y una gran devoción. Ahora, ¿quién era Simón el fariseo? Hay muchos Simón en la Biblia, pero este era uno que era fariseo. Los fariseos eran personas que pertenecían a una clase religiosa en Israel, que ellos se caracterizaban por enfatizar mucho los mandamientos de la ley, por ser muy estrictos en guardar, aunque no los guardaban, los mandamientos de la ley. Ellos se enfatizaban en que la gente guarde la ley, ¿verdad? Y estrictamente, según ellos, guardar los mandamientos, que no era así. Ellos, en su afán de mantenerse puros, se alejaban de las personas, de todo aquel que no era como ellos. Ellos no se querían contaminar con los demás. Ellos se querían mantener santos, entre comillas. La palabra fariseo se cree que viene de una palabra hebrea que significa santo. Entonces ellos enfatizaban mucho, pero la santidad superficial, la santidad de apariencia. Sabemos que Jesús y los fariseos tenían ciertas diferencias. Jesús le habló fuerte a los fariseos. Si hubo gente a los cuales Jesús le habló fuerte, fue a los religiosos, hermanos.
En Mateo 23, 27 el Señor les llamó hipócritas, que aparentan lo que no son, sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran muy bien a los hombres, le decía el Señor, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de inmundicia, le dijo el Señor. Ustedes solamente se preocupan por las apariencias, pero Dios mira más allá, Dios mira el corazón. Y este fariseo, ¿verdad? Está allí, él no había honrado a Jesús, ni siquiera como un invitado cualquiera. Imagínense que el Señor se merece más honra que nadie, pero él ni siquiera lo honró como cualquier invitado. En el Medio Oriente, hermano, en esos tiempos especialmente, donde la gente caminaba tanto y se ensuciaba tanto los pies, andabas en sandalias, era muy común y era algo, una regla prácticamente de hospitalidad, que cuando llegaba un invitado a su casa, si era muy distinguido, el mismo señor de la casa le lavaba los pies. Si era una persona cualquiera, pues tomaban a cualquier sirviente de la casa que lavara los pies. ¿Usted me entiende? Pero se le lavaba los pies en señal, ¿verdad? De bienvenida, de hospitalidad. Se le daba un beso que le llamaban ósculo santo, ¿verdad? La Biblia habla de eso. Esos saludos eran duraban mucho. Por eso el Señor dijo en una ocasión, no saluden a nadie, porque si se detienen a estar saludando, se van a durar mucho, ¿verdad? Cuando iban a la obra evangelística. Pero se saludaba a la gente con ósculo santo, también se le ungía la cabeza con aceite perfumado, es como, ¿verdad? La bienvenida, vienen cansados, ¿verdad? Quizás sudado, y eso pues le ayudaba para que hubiera olor, gloria al Señor. Entonces, Simón no había usado de ninguno de estos protocolos con el Señor. No había honrado al Señor, por eso decimos que no creía en él. ¿Cuál fue el motivo de invitarlo allí, verdad? Quizás ridiculizarlo, quizás hacer ver que él era superior a Jesús. No sabemos el corazón de este hombre, pero sabemos que tuvo en poca estima al Señor. Hermanos, tenía al Señor allí, tenía al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Creador del universo en su casa, y no entendió a quién tenía y no lo honró como se debía. No le dio los honores que él merecía. Hermanos, por eso enfatizamos tanto que hay que conocer bien a Cristo. Cuando no entendemos quién es Cristo, no le honramos y no le servimos como Él se merece. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Este Simón está pensando, en el versículo 39 dice, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es que le toca, que es pecadora. Él está pensando, dijo para sí, dentro de sí mismo, está pensando estas cosas, y Jesús le demuestra que él sí es más que un profeta, que él conoce, amén, a las personas, y no evidenció tanto la vida de la mujer, sino evidenció sus propios pensamientos, ¿verdad? Jesús le responde a él y le dice una parábola. Sabiendo lo que él está pensando, le dice estas palabras. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y uno le debía 500 denarios y otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Él le dice esta parábola, ¿verdad? En contestando su interrogante que él tenía por dentro, lo que él estaba pensando. Allí estaba no solamente el que conocía a la mujer, conocía a todos los que estaban allí, ¿verdad? Conocía la mente y el corazón y escudriña lo más profundo de nuestro ser. Delante de él nada se escapa, hermano. Él conoce las intenciones más profundas de nuestro corazón. Y el Señor le dice, te voy a decir algo, Simón. Esta parábola, ¿verdad? Habla de 2 deudores, 2 personas que le debían dinero a un acreedor, un hombre rico, ¿verdad? Estas 2 personas debían dinero, eso lo tenían en común, una debía 500 y otra 50. Poniéndolo en nuestros tiempos, más o menos el valor de ese dinero, algunos intérpretes dicen que 500 denarios vienen siendo $850 en nuestro tiempo, y 50 denarios más o menos $85, ¿verdad? Poniéndolo, uno debía $85, otro debía $850, era mucha la diferencia. Entonces, lo que vemos aquí, que hay 2 personas, ¿verdad? En la parábola que deben dinero. Las 2 debían, y hay otra cosa que tienen en común, que ninguna de las 2 podía pagar el dinero. No importa que fuera poco o mucho, no podían pagar. Ese era el problema. Ninguno de los 2 podía. Y este acreedor, este hombre, siendo generoso, siendo amoroso, ¿qué hace? Dice que le perdona la deuda a ambos. Ambos quedaron libres de la deuda. Yo no sé cómo usted se siente, pero qué bien se siente uno cuando ha pagado una deuda, cuando no debe, cuando, ¿verdad? Que le exoneren una deuda a uno, hermano. Imagínese, eso es tremendo. Imagínese que le exoneren la deuda de su casa, si usted la debe. ¿Cómo usted se va a sentir? Entonces, la idea aquí no es tanto cuánto se debe, sino cuánto se ama. Amén. Eso es lo que se quiere simbolizar aquí o enseñar aquí.
El Señor le hace esta pregunta y él, ¿verdad? Como persona inteligente dice, bueno, el Señor le dice, ¿quién tú crees que va a amar más? Entonces él dice, claro, aquel a quien se le perdonó más. Se supone que va a amar más a esa persona. Fíjese, hermano, lo importante aquí es que nosotros somos iguales a esos deudores, ¿verdad? Nosotros teníamos una deuda con Dios. No importa lo grande, pequeña, lo mucho que hubiéramos pecado, lo poco que usted crea que ha pecado, todos teníamos una deuda con Dios. Todos habíamos pecado, todos habíamos sido alejados de Dios y nos esperaba la condenación eterna. Eso era igual para todos, no importa que uno fuera más pecadores que otro, todos habíamos pecado, porque un solo pecado ya quebranta la ley de Dios y un solo pecado, hermano, nos lleva al infierno, honestamente. No es por los muchos o los pocos. Si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, estábamos igual que estos hombres y no podíamos pagar esa deuda. Pero viene nuestro Dios, amén, que es amor y misericordia, y entrega a su Hijo por nosotros para que Cristo, amén, pueda pagar esa deuda en lugar nuestro, para que Él tome nuestro lugar y pague la deuda, gloria al Señor, y nosotros quedemos absueltos, perdonados. Y si nosotros entendemos la condición en la que estábamos y lo que hizo Cristo por nosotros y cómo estamos ahora, pues vamos a estar agradecidos, amén, y le vamos a amar. Fíjese, hermano, lo más que enfatiza la palabra de Dios es el amor al Señor. Por eso decimos, ¿verdad? No es simplemente ser un religioso, venir a la iglesia, es amar a Dios. Incluso el amor a Dios es el principal mandamiento. Por eso está aquí, para que usted siempre se acuerde de eso, ¿verdad? ¿Cuál es el principal mandamiento en la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. ¿Por qué ese es el principal? Porque todo lo que hacemos para el Señor debe derivarse de su amor, del amor que le tenemos a Él. Todo lo que yo haga, si yo le amo, me voy a guardar de ofenderle. Si yo le amo, voy a complacerlo. Si yo le amo, voy a buscarlo. Usted cuando ama a una gente, usted anhela estar con esa persona. Usted anhela comunicarse con esa persona, hermanos. Cuando hay amor, hermanos, realmente se sirve al Señor de corazón. Ese coro que se cantaba dice, yo te amo, yo confío en ti, amén. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo te amo, Señor. Gloria al Señor, yo quiero amarte más. Hermanos, es mi oración siempre, como oraba el apóstol Pablo, que decía que pudiéramos conocer cuál es la anchura, la profundidad, la altura del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Mientras usted más conoce el amor tan grande de Dios, ¿qué es lo que nos queda? Ser agradecidos y amarle más. Y devolver ese amor, amén, que Él nos ha mostrado. Es lo único que quiere el Señor de nosotros, que le amemos. Este hombre era religioso, pensaba quizás que era un hombre muy bueno, muy decente, muy moral. Sin embargo, él pensó que no necesitaba el perdón de sus pecados. No honró al Señor que estaba en su casa. Pero esta mujer pecadora, esta mujer inmoral, reconoce su condición, va allí, hermanos, y honra a Cristo de una manera, amén, que el Señor quedó agradado. Gloria al Señor. El Señor quedó agradado. Y el Señor le dijo a esta mujer, tus pecados te son perdonados. Pero antes de eso, déjeme decirle algo. El Señor quiere que le sirvamos con pasión, con devoción. ¿Usted entiende eso? Fervientes. Eso es el Señor que lo pide. A ningún novio le va a gustar una novia fría, indiferente, que no lo busque, que no lo llame. Así mismo es el Señor. Él es nuestro novio amado. Amén. Nuestro amado. El novio más especial y más excelente que hay. El Señor lo que quiere es que nosotros le amemos de todo corazón. Y que le sirvamos con pasión y devoción. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de creyentes que sirven al Señor con pasión y devoción? Que son pocos, escasean. El Señor dice que anda buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Ese tipo de creyente no le gusta a los religiosos. Porque el fervor y la devoción que demostró esta mujer inmoral hizo quedar muy mal a Simón. Hizo ver entonces qué diferente trató Simón a Jesús. Cuando hay cristianos que adoran a Dios en espíritu y en verdad y le sirven de corazón, los religiosos se molestan. Porque dicen, ay, pero no hay que ser fanático. Ay, pero tú te emocionas demasiado. No, es que esto es grande, hermano. Cristo ha sido bueno. Hay que amarle con todo nuestro ser. Esa mujer hizo quedar mal a todos los que estaban allí, a todos esos religiosos, eran todos fariseos, gente tan pura, tan santa, tan aristocrática. Óigame, y toditos quedaron mal. La que quedó bien delante de Dios, la que reconoció delante de quien estaba y le dio el honor que merecía fue esta mujer.
Y la única que salió perdonada y en paz fue ella. Jesús le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. Y el mismo Señor le dijo, mira Simón, todo lo que esta mujer hizo por mí, lo que tú no hiciste. Porque el Señor sabe lo que tú no haces. Y el Señor sabe cuando tú no le amas. Eso no es sorpresa. Para el que cree que lo amas eres tú. Pero se nota cuando una gente ama a Dios, hermano. Se nota. Hay que demostrar el amor no es de boca. Hay que demostrarlo con nuestra vida. Y usted dirá, ay, pero es que yo no soy así como tan fogoso. Pídale a Dios que le llene del fuego de Dios, hermano. Pídale a Dios que encienda la llama de su corazón. Pero el Señor viene a buscar cristianos fervientes en espíritu. Una iglesia en el fuego de Dios. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. No es una iglesia fría. ¿Cuál es el reclamo del Señor a la iglesia de Éfeso? Éfeso 2:5, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Me servías con fervor antes, hacía las cosas con amor, pero ahora estás mecánico. Al Señor no le gusta el mecanismo, la religión, la rutina. No, hermanos, al Señor no le gusta eso. Señor, el servir al Señor es algo nuevo cada día. Es una experiencia nueva, sus misericordias son nuevas cada mañana. Es de nosotros renovarnos diariamente. Buscar al Señor con todo nuestro corazón, hermanos. Y el Señor le dijo, mira todo lo que esta mujer hizo por mí. Y tú la vienes a reprender. Ella es la que está bien. Tú eres el que no tienes visión. No entendiste quién está aquí. ¿Qué le dice el Señor a ella en el versículo 48? Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Cuando oyeron eso, se escandalizaron también. ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Qué es lo que se cree este hombre? Déjeme decirle una cosa. Quizá la gente no entienda cuando Dios hace una obra en una gente que quizá no se ve físicamente, es algo interior. Pero la persona que lo recibe sabe lo que el Señor ha hecho. Porque, hermano, no hay cosa más grande, no hay gozo más grande, no hay paz más grande que el saber que hemos sido perdonados por el Señor. Que el tener paz con Dios es lo más grande que hay. El mundo se puede estar cayendo, hermano. Puede estar pasando lo que esté. Si usted tiene paz con Dios, usted está tranquilo. Cuando usted tiene paz en su interior, cuando se le ha quitado esa carga y esa culpabilidad, hermanos, qué tremendo. ¿Qué se puede comparar con eso? Quizás los hombres no vieron lo que Jesús hizo en la mujer, pero esa mujer sí sabía lo que había pasado en su interior. Cómo se fue ella de allí renovada, perdonada. Aquella carga se fue, aquella culpa se fue. Ella era una nueva criatura en Cristo. Ella sí sabía lo que había pasado en su corazón. Los hombres nada más vieron la apariencia, vieron que era la misma mujer que yo veía en la calle, pero no sabía que esa mujer había nacido de nuevo. Sus pecados fueron perdonados, se fue salva y en paz. Salva y en paz. ¿Qué mejor que eso, hermano? Estar salvos y en paz con el Señor. Gloria a Jesús. La salvación no se puede ver físicamente, pero se siente. Se siente. Usted siente gozo y paz. Eso es algo indescriptible. Y es algo que le hace a usted adorar al Señor y estar agradecido y amarle. No se puede comparar. Como decía, el énfasis en la parábola no era quién debía más, era quién amó más. No es cuánto debíamos, todos le debíamos al Señor, es cuánto le amamos. Amén, cuánto amamos al Señor. Y concluyo con esto, hermano. No importa lo grande de nuestros pecados, no importa lo rojo, lo negro. No importa lo terrible de nuestros pecados. Amén. Si nosotros realmente nos arrepentimos de corazón, reconocemos nuestros pecados, hermanos, y venimos a Cristo, dice la palabra que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No dice de algunos, de todo pecado. No importa qué clase de pecado sean. El Señor dijo en Isaías 1:18, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como las granas, rojos, yo los voy a hacer blancos. Si fueren rojos como el carmesí, lo haré como la blanca lana. Pero tenemos que reconocer nuestros pecados, hermanos. Hay que reconocerlos, amén, y buscar el perdón del Señor. Y en este día yo le voy a dejar con una pregunta para que usted reflexione en este relato. ¿Con quién usted se identifica en este relato? ¿Se identifica usted con la mujer pecadora que reconoció su condición y vino a Cristo? No importa qué pecado, pecado es pecado. Nos identificamos con esta mujer que se humilló, que vino a Cristo humillada. Amén, se postró a sus pies, así que el Señor nos quiere. Vino a besar sus pies, vino a rendirle honra como nadie allí le honró. Lo vino a perfumar. Pero el mayor perfume, amén, fue esa muestra que ella hizo allí delante de todos, ese amor que ella demostró delante de todos. ¿O se identifica usted con el fariseo,
que no es tan malo, es religioso, cumple con ciertas cosas, hago lo que puedo, trato de guardar los mandamientos, pero no hay devoción y no hay amor a Dios. Por eso, un intérprete de la ley, uno de ellos fue que le preguntó al Señor, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? ¿A usted quiere saber cuál es el primero? En la lista de los mandamientos no aparecía ese mandamiento. El primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí, según Éxodo 23. Pero el Señor lo que hizo fue resumir los mandamientos en dos. Y dijo, los mandamientos, si ustedes quieren servir a Dios, lo deben obedecer por amor. Y de nada les vale obedecer todo y no amarme, y no amar al Señor. Entonces de nada les sirve. Incluso dice la palabra que el cumplimiento de la ley es el amor. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama a Dios ha cumplido la ley. Porque si usted ama a Dios, va a guardar los mandamientos, no va a tener otros dioses, no va a tener imágenes, no va a tener ídolos, le va a honrar. Si usted ama al prójimo, no va a matar, no va. ¿Usted entiende? El amor es el resumen de la ley. Y ese intérprete le dijo, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? El Señor le dijo, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Y sabemos que cada una de estas cosas significa algo. El corazón significa su obediencia. Si usted ama a Dios, le va a obedecer. Si usted ama a Dios con el alma, le va a desear, porque el alma es lo que desea. Si usted ama a Dios con la mente, le va a conocer, sus pensamientos van a ser para Él. Y si usted ama a Dios con su fuerza, va a servirle, va a trabajar para Él. Eso es lo que significa ir al prójimo como a nosotros mismos. Porque si amamos a Dios, ese amor se va a extender al prójimo. Entonces, hermanos, ¿con quién nos identificamos en este día? Yo quiero ser como esta mujer que salió perdonada y justificada. Quizás señalada por todos allí, pero aprobada por Cristo. Que eso es lo que a mí me interesa. ¿Qué me importa que todo el mundo me señale y me acuse? Si Cristo me perdona, más que suficiente. Si Cristo me aprueba y me acepta, más que suficiente. Eso es lo que a mí me interesa. Como aquella mujer adúltera que le llevaron, porque eran bien machistas esos fariseos. La mujer adulteró sola. Sí, porque vino sola. Eso es un pecado que no se puede hacer solo. I'm sorry. ¿Y qué le dijo eso todo el mundo ahí? Con la piedra en la mano, mire, y el marido el primero seguro con la piedra en la mano. Y el Señor le dijo, ok, ¿la quieren apedrear? Pues el que esté limpio de pecado, tire la primera. Y todos comenzaron a salir, desde lo más viejo hasta lo más joven, y se acusado por su conciencia. Y el Señor le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Vete y no peques más. Allí estaba el que la perdonó. Hermanos, que podamos realmente buscar esa aprobación del Señor, ese perdón del Señor. Y que aprendamos a amarle, porque Él se merece nuestro amor. Es que yo no sé cómo decirle a usted, enamórese de Cristo. Cristo es tan especial, tan hermoso. Cristo rompió todos los paradigmas cuando Él vino. Hermano, había un machismo y había una religiosidad vacía. No, el Señor quiere, hermano, esto es una relación con Él. Esto es amarle a Él y amar a los demás. Cuando el amor de Él está en nosotros, es tanto que usted tiene que compartirlo. Amén, pero ame al Señor de todo corazón. Él se merece nuestro amor y nuestra devoción. Amén. Póngase de pie en este día. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por su palabra. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito Dios. El Señor nos ayude a amarle como esta mujer. Gloria al Señor y a buscar su perdón y su misericordia. Vamos a orar en este día. No sé si alguna persona quiere la oración. Usted puede levantar su mano de donde está. Oramos por usted. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Si quieres recibir a Cristo, si hay alguna persona, ¿verdad? Podemos orar en este día. Oremos todos.